la respuesta es la descalificación y una amenaza de juicio político que después dice, bueno, pero no lo voy a hacer. O sea, lo amenaza, pero no, ni siquiera. Entonces, pues también nada más perro que ladra no muerde. La verdad me parece súper cobarde, como te decía hace un momento, decir, no, yo no dije eso. No, bueno, no quería decir que la señora Xóchitl, ¿no? Y bueno, y encima, y en lo que me dicen a mí, no es violación de género. Qué horror. Él se va directo a la bomba nuclear. Y lo que dice es, no, lo que me están diciendo, yo los voy a quitar. La amenaza real del desafuero, la amenaza que dice que los va a desaforar, en realidad se va a traducir para el año que entra en reducirles dinero. Que no vive en el mundo real, ¿no? Claro. Ni en el mexicano, por decir así, Sí. ni en el de Ecuador, ni en el de... Y no le importa, ¿no? No. Pues no, él sigue ahí jugando a las candidaturas, moviendo sus canicas. Si queremos avanzar y llegar a una agenda progresista, como presumen los integrantes del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, estas cosas no les ayudan. Hola, ¿cómo están? Soy Georgina Gagiola. Estamos en Atypical TV, en El Ridículo de AMLO, donde analizamos las conferencias mañaneras del presidente. Un presidente que sigue desobedeciendo la ley y defendiendo libros de texto patéticos. Como siempre me acompaña mi amigo y compañero Luis Estrada. Hola, Georgina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, ¿qué tal esta semana? Pues sí, los libros de texto, a ver en qué acaba, porque definitivamente pues es algo que preocupa a la gente. Y preocupa también al gobierno, pero pues lo minimizan como siempre lo hacen. Y aunque den conferencias de prensa, pues eso no quita que es un trabajo mal hecho. Porque eso es a fin de cuentas el problema más grave de los libros de texto, ¿no? Ya el contenido y todo, bueno, pues ya lo veremos después cómo se resuelve. Pero esta semana hay otros temas también relacionados. Vamos a hablar de los libros de texto, pero si te parece bien te platico qué es lo que vamos a ver, porque tiene que ver con procesos legales en donde el presidente López Obrador pues está atrapado, y que la respuesta a esos problemas legales acaba siendo, bueno, entonces lo que vamos a hacer es ir en contra del Poder Judicial y atacarlo y criticarlo, lo mismo de siempre, ¿no? No resolverlo, sino simplemente descalificar. Y mucho menos aceptarlo, ¿no? Sí, no, bueno, claro. Minimizarlo, no aceptarlo y ahora que ya se viene el presupuesto, pues a tratar de ahorcar de alguna forma las posibilidades financieras de las dependencias, ¿no? Entonces, vamos a ver primero cómo dijo el presidente, que habló sobre el juez, precisamente, que le impidió hablar sobre Xóchitl Gálvez en las conferencias de prensa. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué va a hacer, según el presidente? ¿Y cómo va a reaccionar? En segundo lugar, cómo minimiza el presidente que hay recursos y amparos en contra de los libros de texto y que además, pues evidentemente hay un conflicto respecto de las competencias y de si los estados pueden o no bloquear o frenar el reparto de estos libros, que pues evidentemente en una de esas lo que acaba pasando es que es un desperdicio de dinero, ¿no? Tercero, sobre la resolución del Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral de lo que ha dicho en la mañanera el presidente, como la respuesta es la descalificación y una amenaza de juicio político que después dice, bueno, pero no lo voy a hacer. O sea, lo amenaza, pero no, ni siquiera. Entonces, pues también nada más perro que ladra no muerde. Cuarto, que el presidente dice que él es víctima de violencia de género. Él dice violación de género, pero bueno, vamos a ver esa parte que el presidente pues claramente no entiende. Y cinco... Bueno, no es chistoso, perdón. Sí, no, ya sé. Sería trágico si no fuera tantito cómico. Y por último, la reacción que tuvo el presidente al homicidio del candidato presidencial en Ecuador, que está relacionado con las organizaciones criminales en México y que el presidente evidentemente defiende y dice que no hay evidencia y que no hay que ser sensacionalista cuando mataron a un candidato. Que maten a cualquier persona, pero mataron a un candidato en Ecuador y que tiene que ver con el crimen organizado. Entonces, si te parece bien, vamos a ver cómo se refiere el presidente al juez que habló que le dijo que ya no hablaba de Xóchitl Gálvez y cómo reacciona el presidente al tema. ¿Cómo me quieren silenciar? Un juez que habla, ¿cuál es la expresión que encomillaste?
No, pero hay otra frase muy... Con malicia efectiva. Con malicia efectiva. Le voy a contestar al juez. ¿Por escrito? Sí, por escrito. Porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta. Además, politiquera. Hoy o mañana tengo un plazo, me dio un plazo, ¿no? 48 horas. Entonces, es una oportunidad. ¿Hará pública su respuesta? Sí, sí, pública. No, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, voy a fundar mi escrito, se lo voy a enviar al juez y también al Consejo de la Judicatura y al pueblo de México. ¿Mande? Sí, voy a denunciarlo. Sí, por todos los antecedentes y por lo que está haciendo en mi contra. ¿Pero pedirá su destitución? No, que la judicatura, porque yo no acostumbro a hacer eso, se supone que el Consejo de la Judicatura tiene que actuar en estos casos. Y no hacen nada. Bueno, entonces aquí el presidente dice que va a hacer algo, entonces no estamos seguros si lo va a hacer, primero. Segundo, pues yo creo que no está tan ocupado como para poder decir, bueno, pues ahorita me echo una cartita y ¿no? Vamos viendo, porque me está afectando a mí, que ese es el tercer punto. No es una cuestión personal. Si el presidente tiene una respuesta a un mandato judicial, a una petición, a una demanda, lo que sea, pues tiene que contestar en los mismos términos. Pero el presidente no sabe de leyes. Claramente. Grave decir que un presidente no sepa de leyes, ¿verdad? Que dice, yo voy a hacer respetar la Constitución y hacer guardar y hacer guardar, lo juró, pero pues no le entiende. Entonces, lo que le queda, lo que sí puede, según esto, y lo demuestra ahí, y lo que él cree que sí puede hacer, es ir directamente sobre la persona. Esas son las descalificaciones que se llaman ad hominem y que son características de la 4T. Como no te puedo ganar en el argumento científico, legal, administrativo, cualquiera, entonces me voy sobre ti. ¿Cómo? Ah, es que eres blanco. Ah, es que estudiaste aquí. Ah, es que eres hombre, eres mujer, lo que le toque. Ah, es que hablas 3 idiomas. En fin, ¿le vas a tal equipo de fútbol? No sé. Cualquier descalificación que no tenga nada que ver con el argumento porque el argumento lo tiene perdido. Y esa carta, donde el presidente diga las características y el currículum que en el Poder Judicial perfectamente conocen, no va a tener ningún efecto. No va a pasar nada en términos legales y el juez, a pesar de la intimidación de Palacio Nacional con el presidente, hablando así, con todos los recursos del Estado, no van a tener y no van a cambiar el resultado de la demanda que le están pidiendo al presidente que respete. No, y además parece pues como amenaza, ¿no? Como que amedrenta al juez por todos sus antecedentes. O sea, no está hablando de que no está de acuerdo con lo que le dictó acerca de estar molestando a Xóchitl, sino de sus antecedentes. Un rollo que ni entiende, ¿no? Que puede estar inventado. Sí, pues, ¿no? Que hemos visto. Claro. Pero además un rollo que ni le entiende cómo, como acabas de señalar, de quién puede poner en orden a un juez, y dice que por actuación sectaria, por ilegal, por injusta y por politiquera. Bueno, pues nada de no eso se veo. puede demostrar, además. ¿Cómo demuestras? ¿Qué es algo sectario? ¿Qué es más sectario que la 4T?
te diría, sectario como secta, ¿no? Como un Sí. club Sí. religioso fanático. Pues, ¿qué más que la 4T y el presidente y lo que hacen y dicen? Yo creo que ahí, pues, el presidente se muerde la lengua. ¿Ilegal? Ilegal. O sea, él no puede estar violentando a una mujer, no puede estar hablando de las elecciones desde la presidencia. Nada. Dice que es injusto. Sí, claro. A mí me pareció injusto decir que a Xochitl la pusieron un par de hombres, ¿no? Porque pues ella era una niña pobre, ¿no? Y bueno, y politiquera, pues ya o sea, ya ni sin comentarios, ¿no? Lo voy a buscar en el diccionario de ¿cómo se dice? De mexicanismos. Porque todo tiene que ver con cómo el presidente traslada el ámbito legal, que es una discusión objetiva con base en una ley o leyes o reglamentos, a algo que tiene que ver con la justicia siempre. La justicia es algo que el presidente lo tiene y todos tenemos en nuestro propio ámbito. Algo que puede ser justo para ti, puede ser injusto para mí. Y podemos, más bien, quizá nunca nos pongamos de acuerdo en esa diferencia. Pero si algo es legal, pues para eso están los abogados, difieren y alguien determina. Y cuando la decisión se toma con base en la ley, es algo justo. Es decir, la justicia Sí, viene claro. como un producto de la aplicación de la ley, no al revés. Y evidentemente el presidente pues no sabe. No. Si no sabe la ley, menos va a saber de la conexión con la justicia. No, y la verdad es que nunca me deja de sorprender, porque dices, bueno, ya llegó al máximo, ¿no? Pero nunca me deja de sorprender estas tonterías que dice, sobre todo cuando está vinculado a la ley y a su imaginación de que yo soy el que manda, yo soy el que dice, yo sí puedo, pero los demás no. Es que como yo soy presidente, yo sí puedo tener libertad de expresión, pero los demás no. Claro. Y eso de que la vida pública cada vez es más pública, pues ni siquiera se ha resuelto el tema del INAI, hombre. ¿De qué habla? De que si va a ser una carta pública, nos da una risa inmensa. Qué bueno que la publiquen en Reforma, a ver si la publican. No, pero deja ¿no? tu reforma. Digo, ya sé por qué lo odia el Reforma. No, pero imagínate, y ya para pasar nada más rápido al siguiente tema, pero cuando publica la carta que le escribe al presidente de China, No, bueno. ¿qué importa que la publique? ¿No? Como si porque ya la publicó en la conferencia, entonces el presidente de China va a contestar. O el presidente Biden, o el rey de España, o ¿no? Exacto. O sea, digo, la verdad, perdón, pero el presidente no. Bueno, pues no estaremos a la espera. Vamos a ver qué pasa ahí. Y otro tema que también tiene que ver con la valentía que se le da al presidente, más bien el estar envalentonado, que no es lo mismo frente a la ley, es el tema de los recursos y los amparos que existen sobre los libros de texto. Que bueno, pues sabemos todos que ha sido un debate. El presidente sabe que es un tema que puede afectar directamente en los próximos meses, porque pues las cosas que están ahí en los libros son una ridiculez. Pero vamos a ver cómo el presidente se planta frente a la ley y simplemente diciendo que su amenaza de que están listos puede de alguna forma hacerle ganar, pero creo yo que es una muestra nuevamente de debilidad y de que va perdiendo y no de fortaleza. Ok. Vamos a verlo. Presidente, para cerrar el tema de los gobernadores, ¿ya tienen ustedes los recursos para contestarles, ya que usted señala también que Sí, están se violando la van Constitución? a contestar todos los recursos legales, se va a actuar, pero también una vez que se conozcan los contenidos de los libros de texto, pues vamos también a escuchar a la gente de Guanajuato, a la gente de Chihuahua, a la gente de Coahuila, ¿qué opina? Porque los gobernadores y la gobernadora de Chihuahua están actuando de manera sectaria y politiquera. Y ¿Van en a la hacer una democracia encuesta? manda el pueblo y Van a- hay que gobernar obedeciendo. ¿Van a hacer encuestas, presidente, en estos estados? Vamos a ver qué dice la gente de esos estados. Vamos a ver, se van a ir manifestando, expresando si están de acuerdo o no están de acuerdo. Aparte del proceso legal, tenemos nosotros la facultad, de acuerdo a la Constitución, para llevar a cabo la elaboración de los libros de texto.
Bueno, una contradicción como siempre, además ya para tus estadísticas, decir de manera sectaria, manda el pueblo, no, bueno, ahí luego no, politiquero, luego nos dices, a ver, otra vez, ¿qué pasó? Pues que los planes y programas, no sabemos quién los hizo, dice que la vida es pública, cada vez más pública, pero no sabemos, Están reservados. reservaron la información porque no quieren que sepamos quién los hizo. Increíble. La Rectoría de la Educación la tiene el Estado, no los padres de familia, pero la unión de padres de familia, los académicos, los científicos, hacen el libro de texto en conjunto y están de acuerdo en lo que se va a publicar. Otra vez, este señor Morena y la señora de la SEP, que no sabe nada de matemáticas, por cierto, que no sabría cómo resolverlo, se brincan el procedimiento, se brincan la ley y creen que pueden sacar unos libros de texto que más que tengan un razonamiento lógico, que es con lo que te ayudan a pensar, con lo que te dan empleo, con la información que tienes. No, ellos lo que quieren enseñar es una opinión, ¿no? Claro. Una idea de lo que ellos piensan que debería de ser el mundo o México, ¿no? Es cierto. Y bueno, entonces, ¿cómo puedes pensar que siquiera va a escuchar a los diferentes estados? Que por cierto, Colima también ya dijo que no, o sea, y es de Morena. Sí. ¿Cómo vamos a confiar en que los va a escuchar? ¿Cómo vamos a confiar en que van a hacer algo al respecto, además de la parte legal, si ya quieren insertar un libro de texto con ideología, ¿no? Que acaba siendo, como dices, una opinión, ¿no? O sea, imagínate que mandas a tus hijos a la escuela y para que lleguen opinados, para que puedan discutir, no sé, a la hora de la comida o algo así, cuando en realidad lo que los mandas es para que adquieran habilidades, destrezas, conocimiento científico, técnico, datos, en fin, Sí. otro modelo. Pero pues ya sabemos que el modelo de ellos, del gobierno, es la ciencia neoliberal está mal, Sí. el nuevo modelo educativo, que ellos mismos violaron el procedimiento, en fin. Hay un tema además, cuando dice el presidente que va a escuchar al pueblo y va a dejar que se manifieste. No tiene idea. Se ve en el video, lo pueden regresar y lo pueden volver a ver. Cómo el presidente no tiene idea de cómo va a medir eso. ¿Cómo? Y le preguntan, oye, presidente, ¿y eso qué? ¿Va a hacer encuestas? ¿Va a ir a platicar con ellos? ¿Qué? No, bueno, se van a ir manifestando. ¿Qué es eso? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En dónde? En fin, creo que el presidente tiene perdido este tema. Lo va a empujar, lo va a tratar de hacer. Otra vez, cuando más hacia el frente se ponen, es realmente donde menos tienen con qué pelear. Pero pues aquí otra vez es un tema legal. Y el tema legal va basado en un amparo de haber violentado el procedimiento, haberlo hecho mal, haberlo hecho con las patas, como siempre, y que entonces no hay margen para que el presidente pueda decir, pues es que esto está bien hecho. No. Entrevistaron al señor Ay, no, de veras, al tocayo no, de Marx. de Marx, que decía que, pues sí, que había errores, pero que eran áreas de oportunidad. Imagínate. Como buen maestro que soy. Claro, porque pues... Encima dijo que oye, es de buen haber sabido, maestro. hubiera pasado mucho más, con un mejor promedio, ¿no? En la escuela, caray. Pero bueno, pues eso es una burla. Creo que es algo que el gobierno del presidente no necesitaba ahorita. Como platicamos la vez pasada, qué casualidad que se da hasta este momento y no desde el inicio, porque pues hubieran aprovechado, ¿no? Desde el primer minuto hacerlo. Se ve que se tardaron, que no tomaron el tiempo. Y tomaron 5 años para llegar con esta cosa. Digo, por lo menos ya si lo van a hacer de opinión y de ideología, pues échenle tantitas ganas. No, bueno, Oye, sí. están cobrando todos ellos. Si no lo están haciendo, eso también es corrupción. No lo olvidemos. Bueno, eso es sí. lo más importante, ¿no? Sí, claro. Pero además tú te imaginas en un examen de admisión a la UNAM, para que no digan, ¿no? El que quiera. A la UNAM. Sí. Y la pregunta va a ser, en 2006, ¿quién ganó la presidencia? López Obrador, porque fue un fraude. Claro. B, C. Opción, ¿no? Claro, O ya. Claudia Sheinbaum, ¿qué? ¿Qué decían en el libro de texto? ¿Cuál es la pregunta en una entrevista de trabajo? Oiga, Claudia Sheinbaum, ¿sí se le cayó el metro? ¿O fue un error de mantenimiento? Un error de mantenimiento. ¿O de presupuesto? ¿Really? O sea, eso no vas a salir a la vida con lo que te están poniendo en estos libros de texto. Tristemente,
Y ojalá eso fuera lo más grave, ¿eh? Por eso. Pero en realidad hay otras cosas peores, que es lo que te digo, no dan las herramientas necesarias. Exacto. Cuando quieran estudiar, competir por un trabajo, Para que quieras ser ingeniero. pues a lo mejor estarán muy opinados, pero no tienen las herramientas técnicas. Y eso es grave, ¿no? Dedicarte a la ciencia, ¿no? Por supuesto. Que además es el futuro. O sea, lo que más deberíamos enseñar sería matemáticas, Claro. viendo cómo está la tecnología, ¿no? Y los avances. Y en el mundo en el que quiere competir México, ¿no? Y ponen los planetas al revés o no sé qué. No, no, no. El multiplicar 6 mangos por 2 mangos. Oye, tú, ¿aceptarías a un alumno? ¿De qué? Pues así, con estos conocimientos. Pues igual y sí, para tenerlo como ¿no? El parámetro con qué comparar. No, bueno, Pero ¿y nada sabes más qué es para lo eso. peor? ¿Y ahora qué van a hacer? Porque No, las clases ya van a empezar. Eso es uno. Dos, todos los libros ya se imprimieron. Por eso, ¿qué van a hacer? Dinero gastado. Entonces, ¿con qué libros van a dar clases? Yo creo que lo que va a acabar pasando es que los van a dejar ahí. O sea, van a usar otras cosas y los libros van a servir de ahí, guardados en los estantes, dinero perdido, corrupción, no olvidemos. Yo creo que, o sea, los estados que sí los van a repartir, los maestros, pues con eso van a tener que trabajar. Igual se brincarán alguna parte, igual lo enseñan así como está. Y gracias, después de la pandemia y el retraso que tenemos en educación, otro año más. Otro más, claro. ¿No? Ya de ahí, bueno. Pero mira, es una muestra más del presidente diciéndole a la ley, no te tengo miedo porque yo soy el presidente. Aunque yo haga mal las cosas, échenmelos. Yo les gano, cuando ha perdido ya varias y seguirá perdiendo. Y pues al final, el score o el marcador final es la elección. Y hay gente que no va a olvidar estas cosas. Pero es que perdemos todos. No, por supuesto, pero en concreto, él cree que está ganando todas. Y entre más débil se muestra, pues más probabilidades tiene de perder. Esta fortaleza que parece ser que tiene, pues en realidad es debilidad. Otro aspecto que me parece claro de cómo el presidente está perdiendo un pleito judicial, un pleito legal, es cuando entonces busca minimizar y amenazar nuevamente, así como el juez lo vimos hace un momento, a los magistrados del Tribunal Electoral y a quienes resolvieron dentro del INE el tema de lo que habló sobre las elecciones y sobre Xóchitl Gálvez. Vamos a ver cómo habla de los magistrados y regresamos para comentar. Se da esta resolución que muestra de cuerpo entero, exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen en este Tribunal Electoral. Les voy a mostrar algo y ojalá la gente pueda revisar el expediente que vamos a procurar que se conozca, porque me acusan de violencia política de género, violencia política de género. Y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires. Vivientes.
¿Qué tal? Dice ahí el presidente, bueno, pues como no me queda otra, pues ¿qué tal? Yo también puedo, a ver el desafuero y... A ver, presidente, otra vez. Pero no lo voy a hacer, dice, ¿no? Pues porque no puedes. Y no puedes, en buena medida, no porque no puedas como tal, sino porque lo que te están alegando no amerita lo que estás diciendo. No puede conectar una cosa con otra. No porque una decisión judicial, tú contestas al juez y lo metes a la cárcel por otra cosa. No, a ver, si el juez da una decisión es porque está basada en argumentos, en un litigio. Si el presidente está en desacuerdo con la acusación que se le da, hay procedimientos para Sí. Recurrir, así es la ley y así funciona. Pero no, él se va directo a la bomba nuclear y lo que dice es, no, lo que me están diciendo, yo los voy a quitar. La amenaza real del desafuero, la amenaza que dice que los va a desafuerar, en realidad se va a traducir para el año que entra en reducirles dinero. Y en entorpecerles su trabajo y en dificultarles su trabajo para que cuando venga el momento de la elección no cuenten con las herramientas suficientes y entonces la responsabilidad caiga en ellos y el presidente diga, ven, yo les dije que ellos no podían. Y evidentemente todo el caminito de desacreditación de aquí a la elección. Entonces, ese es el modus operandi del presidente. ¿No te gusta la ley? Perfecto. ¿Cómo puedo reaccionar? No voy a reaccionar en argumentos legales, pero sí amenazándote. Sí. Y además, eventualmente, diciéndote, pues te voy a quitar el dinero, en fin, todo eso que siempre hace. Y que además, te voy a decir una cosa, lleva 5 años haciendo y no le funciona, porque las cosas no han salido como el presidente quiere. Pues porque las cosas no son como él quiere, Así como es. él quisiera dictar, como son los dictadores. No les gusta la ley, ellos quieren dictar su propia ley, ¿no? Actúan de manera falsaria. Falsaria. No. Bueno. Son expresiones sí, muy antiguas. falsaria. Sí. Me calumnian, yo no dije eso. O sea, además, ahorita vamos a seguir con eso. ¿Qué tal si hubiera sido a favor suyo? Y que, como al principio que dijeron, no hay violencia de género, pero todo no, lo que vimos se la por menos regresaron. uno, claro. Y exacto. Y además de todo, que vamos al siguiente bloque, pues me parece muy cobarde decir que él no dijo esto. Cuando además ahí están los videos, ahí están las estenográficas, no porque le hayan ordenado que las baje, desaparecen. Hay muchas formas de conseguirlas, nosotros tenemos todas, si alguien quiere verlas, las pasamos. Pero ahí están, y ahí están sus palabras. Y evidentemente el presidente ahora resulta que si no lo dice textualmente, no lo dice con esa intención, pues para eso se interpreta, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, sí. Y creo que justo viene el tema de la violencia de género, nada más para que lo tomen en cuenta. Esas 2 veces que dice ahí violencia de género fueron las primeras 2 veces que el presidente menciona violencia de género en todas las conferencias. Las primeras 2. Después los mencionó más veces, pero ahorita vamos a ver exactamente cómo explotó con el tema de violencia de género y regresamos a platicar de esto. ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? Ya no puedo decir señoras porque también puede ser que sean magistradas. Y también una pregunta, todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino? O sea, pero bueno. Bueno, la verdad me parece súper cobarde, como te decía hace un momento, decir, no, yo no dije eso. No, bueno, no quería decir que la señora Xóchitl, ¿no? Y bueno, y encima, y en lo que me dicen a mí, no es violación de género. Qué horror. A ver, cuéntanos, porque la verdad tú lo vas a decir. Mira, violación de género. Primera cosa, repito, el presidente no había mencionado violencia de género, cuando en México sucede. Bueno. Mucho más frecuente que en otros años y además un gobierno que se dice feminista como el presidente López Obrador había mencionado hasta ese momento aborto 1 vez, el presidente, y violencia de género 0 veces. Después de la resolución de la autoridad electoral, el presidente ha mencionado 6 veces violencia de género. Y hace unos días el presidente mencionó, como vimos, violación de género 2 veces.
sea, no sabe ni el término. No sabe el término, evidentemente no entiende el significado. El decir, pues que esto de género también no me afecta a mí, es completamente ignorante del tema y evidentemente insensible. Por supuesto, sin empatía. Si lo ignora, pues ¿qué vamos a esperar que sienta, entienda. que demuestre una actitud? Esta ignorancia del presidente respecto de la violencia de género, que él claramente ejerció, es evidente, público y notorio, como él dice, en las conferencias, ahí están los videos, y el desconocimiento del concepto se parece, creo yo, o está al nivel, debe estar rankeado en nuestros análisis, como cuando dijo del medio ambiente, que por qué hablábamos del medio ambiente, que por qué no podía ser uno, ¿sí? ¿Por qué la mitad? No. ¿Por qué el medio ambiente nada más la mitad? Mejor el ambiente entero. ¿Por qué hablar de medio ambiente? No. Aquí el tema es que lo del medio ambiente, pues en cierta forma, en comparación con lo grave, que es la violencia de género ejercida por la autoridad, con recursos públicos, desde Palacio Nacional, pues ¿qué más? ¿Qué más violento y amenazador que el presidente ejerciendo este acto? Creo que es una pena, y las mujeres que apoyan al presidente López Obrador deberían sentirse avergonzadas de entender que él, como líder, no las entiende, no les importa, no tiene empatía, le vale, es un machista, como queda claro, y además es violento. La violencia política de género no, es violencia política de género, señor, no es violación de género, a menos que él esté pensando en otras cosas, ¡Qué horror! ¿no? En delitos graves. No. Cuando hay violencia política hacia una mujer, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué se considera violencia política? Bueno, en este caso, pues porque él minimizó los logros de Xóchitl Gálvez diciendo que le habían puesto un grupo de hombres, que le habían puesto X personas en el poder y que la estaban utilizando. Eso quiere decir que Xóchitl no piensa, ¿no? Que es estúpida y que solamente porque la ponen hombres puede estar compitiendo por la candidatura, porque todavía ni siquiera es la candidata. Y ya con eso. Que ahí el León cree que todos son de su condición. Está bien, si él lo piensa, pues allá él. Pero no es eso el tema. El tema es que lo diga en una tribuna pública. Ahí es donde está realmente el tema y el problema. Y por eso la sanción. Sería el mismo ejemplo con Claudia Sheinbaum. Claro. Él puso a Claudia Sheinbaum. No, bueno. ¿No? Por supuesto. ¿O no? Bueno, sí. Pero cuando sí, cuando no. Claro, y si yo lo digo, o bueno, pues también, ¿no? Entonces, creo que ahí, si queremos avanzar y llegar a una agenda progresista, como presumen los integrantes del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, estas cosas no les ayudan. Y al contrario, demuestran realmente la esencia. Porque esto que dice el presidente y el no entender ni siquiera la palabra violencia contra violación, que son dos conceptos diferentes, te demuestra que el presidente está improvisando y que además no entiende y no sabe y no quiere saber. Lo único que le impacta es que lo hayan regañado. Mira, exacto. O sea, y sigue sin entender, porque además estamos en un país en donde pues 10 mujeres mueren diariamente asesinadas, no porque tuvieron un accidente o porque les dio un infarto, más todo el cáncer de mama que tenemos en México, que es la primera causa de muerte en las mujeres. En fin, en efecto, no conoce la problemática de la mujer, los obstáculos que tenemos las mujeres por ser mujeres, porque tenemos que cuidar a los niños, porque somos físicamente más débiles, no débiles, inteligentemente, etcétera, eso ya lo sabemos. No tienen idea, ¿no? Y lo que te quiero decir es, cuando preguntamos por qué lo que a mí me dicen es violencia de género, ¿por qué le dicen esas cosas? ¿No? Pues se las dicen porque es presidente, pero no porque sea hombre. No están cuestionando su capacidad de que si es hombre, él sí tiene capacidad porque es hombre. Xóchitl no, porque es mujer. Puede haber violencia de género, política de género entre mujeres. Claro. O sea, no es una cuestión de hombre-mujer, exacto. Y de la naturaleza, o sea, claro. Físicamente es solo femenino. O sea, de veras, ¿no? Estamos preguntando si alguien se refiere a él, lo voy a decir muy duro, perdón, pero para hacerlo muy burdo, es violencia
política en contra de él porque es impotente. No, ¿me entiendes? Es porque es el presidente, ¿no? Sí. Y es Xóchitl es porque es mujer. Sí. Y porque además vendió gelatinas de niña y como es indígena, ella no pudo convertirse en empresaria porque es imposible. Sí. Es mujer, las mujeres no piensan. Yo creo que para estas alturas, y esto que es como quizá el tema más sofisticado o más difícil de comprender, como ya vimos para el presidente, queda demostrado una vez más la actitud que tiene López Obrador, el presidente López Obrador, pero también la persona, Andrés Manuel López Obrador, sobre o acerca de las mujeres. Los ejemplos son incontables. No, qué horror. Que no es una cuestión que yo esté adivinando cómo piensa, sino son las manifestaciones que tiene de cómo trata a la gente, cómo les llama, cómo les dice, qué les pide, qué responsabilidades les da, dónde las pone, en fin, todo. Hay un catálogo donde se puede ver claramente cuál es la actitud de Andrés Manuel López Obrador y desde ahí, como presidente, cómo la usa como una herramienta. Yo creo que es realmente lamentable. Quienes piensen que el presidente López Obrador es un presidente de izquierda, con estas actitudes sobre las mujeres, yo creo que queda perfectamente claro. Y otra vez, no me vayan a venir a mí a decir que yo estoy interpretando lo que dice el presidente. No, ahí están. Los ejemplos son incontables, ahí están todas las conferencias y todas sus actitudes con las mujeres, desde cómo las saluda, cómo habla de ellas, qué responsabilidades les da, cómo se expresa, en fin, la lista es incontable. Tuvo 2 secretarias de gobernación que, lo siento mucho, pero fueron un florero. Palabras que él mismo ha utilizado, refiriéndose a otras personas. Claro. El único secretario de gobernación al que sí le dio bola, digamos, fue a Adán Augusto. Y las otras 2, una ministra y esta chava, parece que no hay, ¿no? Él lo decide. Y en un país, y yo si quieres termino con el segmento, es, estamos en un país en donde, con cifras del INEGI, o sea, no las estoy inventando yo, el 70% de las mujeres de 15 años y más, el 70%, o sea, si estamos en un salón de 10, a 7 las han acosado psicológicamente. Claro. Y a 4 de ese salón de 10 las han lastimado sexualmente. Entonces, claro, si no está ubicado, si no le importan las mujeres, si cree que él es el que dice solo que nosotros no existimos, bueno, pues señoras que votan por él, si siguen votando por él, menos oportunidades y derechos van a tener. Claro. Sí, el presidente no conoce y estoy de acuerdo, es lamentable. Lamentable, y yo creo que esto no lo va a poder ocultar. Siempre se le va a seguir saliendo y esto va a seguir. Y es un problema muy grave y es lamentable. La verdad es que es penoso ver al presidente en esta actitud. Pobre. Por último, recientemente sucedió esta tragedia en Ecuador. Mataron al precandidato opositor. Vamos a ver cómo fue la reacción que tuvo el presidente y platicamos un poco el detalle de cómo se dieron los hechos y evidentemente cómo el presidente lo trata de minimizar. Aquí lo vamos a ver y hay que tomarlo en cuenta. Nadie le está diciendo al presidente que él tenga que ver, pero la forma en la que lo está minimizando parece que está defendiendo a quien lo hizo. Okay. Entonces vamos a ver cómo lo hace el presidente. Lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato Villavicencio, también al pueblo de este hermano país de Ecuador. Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en
Ecuador y, repito, enviamos un saludo afectuoso. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables, ¿no? Bueno, cuando dice el presidente y repite, y ha repetido tantas veces que las máximas de su movimiento, gobierno, fiesta es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, y le oye a uno al presidente la pena que le embarga cuando dice no, hay que desearle lo mejor, todo eso así como retaíla, ni siquiera con el sentimiento ni viendo a la cámara, en fin, pues no le crees lo que te está diciendo, ¿no? Si una persona va a un velorio de un familiar tuyo y te va a dar ese pésame, pues mejor que no vaya, porque la verdad te está inventando ahí, genera este mensaje que no transmite lo que está queriendo transmitir y claramente se observa que es una mentira. Yo creo que el presidente carece de empatía y es real. Ahí está la muestra. Primera cosa. Segunda cosa que creo que también hay que entender es, el presidente dice que no hay que hacer conjeturas, nada, porque no hay evidencia. Sí hay evidencia. Y la evidencia está en dos partes, me parece. Una, inmediata, que es cuando el candidato Villavicencio había mencionado que había recibido una amenaza de un criminal en Ecuador, que además había estado en la cárcel, se escapó, lo volvieron a agarrar, se volvió a escapar, y que es alguien de alta peligrosidad, lo había mandado a amenazar y de repente aparece muerto. Evidentemente, si lo que quiere decir el presidente es que él no tiene el video donde muestran cómo lo matan, bueno, presidente, pues no. Evidentemente no te lo van a mandar, ¿verdad? Pero sí tiene que entender ese contexto, primero. Y segunda evidencia, el presidente Correa había amenazado a este candidato anteriormente. Presidente Correa de Ecuador, cuando era presidente, también había ido en contra de este candidato. Entonces, tienes la amenaza del presidente, que es amigo del presidente López Obrador, Rafael Correa, de Ecuador, y que los asesores que hoy trabajan con el gobierno de López Obrador trabajaron en Ecuador y trabajaron en Bolivia, trabajaron en Argentina, son los mismos, ahora están aquí. Primera evidencia. Y segunda evidencia, el crimen organizado, que ahí está. ¿Qué más quiere el presidente? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, no es que... Y que no nos venga, que no nos venga con que no se puede meter en asuntos de otros países. Eso sí, porque ya está metido pero ya en todos lados. En Perú es persona non grata casi. Exacto. ¿No? Bueno, sobre el caso de Ecuador, pues estaba pensando lo que decías y ahora que estábamos hablando del juez, él dijo, esta no se la voy a dejar pasar al juez. Ajá, claro. ¿No? ¿Así? No sé qué significa. Ahí están las amenazas, ¿no? Desde el poder. O sea, envalentonados. Tú sabes que desde en Twitter, en redes sociales, nosotros nos enfrentamos a una cantidad de bots y de gente que lo único que hace es insultarnos. Incluso ahorita mientras hablamos aparecen esos comentarios. O sea, es un ataque que viene claramente pagado y bueno, pues que habla de Colosio, ¿no? Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Pero, Nada que ver. pero además en un
estamos nosotros por entrar a un proceso electoral Claro. que todos hemos dicho que se ve peligroso, que todos hemos dicho que si de perder él no va a aceptar los resultados, y lo que estabas diciendo sobre el tribunal y la autoridad de decir no, calumnian, mentirosos, ¿no? Pues ya podemos decir qué es lo que va a pasar. En un México completamente peligroso, ¿no? Y él dice que no hay que sacar conclusiones, que no hay pruebas. Pues es que vive en otro mundo, ¿no? En un mundo delirante, como dice el doctor Newman, o vive en Palacio Nacional, o solamente se sienta a decir, ahora que dijeron de mí y nada más. La verdad ¿Y es esto que, cómo me afecta a mí, no? ¿no? O sea, de preguntar todo el tiempo, ¿y esto qué me afecta, no? ¿Cómo podemos minimizarlo? ¿Cómo podemos esquivarlo? No hay cárteles más poderosos en el mundo, tristemente, que los Pero mexicanos. hace unos días dijo la DEA que había integrantes de los cárteles mexicanos en 44 países, ¿dijo? Sí. No Algo sé así, si eran ¿no? 44, pero sí. Bueno, y entonces pasa esto en Ecuador, que hay una conexión real entre grupos que están peleando en Ecuador con dos organizaciones aquí en México, y el presidente no dice nada de eso. Ah, bueno, en España detuvieron al Claro. representante, ¿no? Del cártel. Entonces, ¿por qué? ¿Porque eso es una mala imagen para México? No, bueno, ya. Compradísima hace mucho tiempo. ¿Dónde está la buena imagen? ¿De dónde sale algo bueno de México en el exterior? Todo el mundo sabe que las conferencias de prensa son esto, pura propaganda. Todo el mundo, real, todo el mundo. Bueno, pues a mí lo que me dice es que no vive en el mundo real, ¿no? Claro. Ni en el mexicano, por decir así. Sí. Ni en el de Ecuador, ni en el de... Y no le importa, ¿no? No. Pues no, él sigue ahí jugando a las candidaturas, moviendo sus canicas. Mira, ¿sabes algo que he visto, creo, y quizá con esto podemos terminar, como una especie de tendencia del presidente en las conferencias recientes? Cuando pasan tres cosas. Una, el presidente se ha quedado sin logros importantes, sin avances, porque todo lo ha enfocado en obras que no han terminado y que no van a estar listas. Entonces, y listas me refiero funcionando 100%, pues, ¿no? El AIFA pues, está listo, pero no funciona en la capacidad que él esperaba que tuviera. A eso me refiero. Entonces, cuando tiene pocos logros que presumir, cuando además está en campaña a favor de su gobierno para que lo reelijan, ¿Que es ilegal? que es ilegal y entonces no puede decir muchas cosas, pero bueno, vamos a ver ahora que ya en unos días se defina quiénes van a ser los candidatos. Entonces cae en la necesidad de estar atacando permanentemente a los adversarios. Pero eso lo lleva a enojarse y en la improvisación permanente, que también, así como la campaña permanente, hay improvisación permanente, entonces se equivoca con este tipo de reacciones, que a lo mejor alguien se la puede explicar previo a la conferencia, Marx arriba. a Marx o a alguien, se la explica en la tarde del día anterior, le dice, mira, presidente, para mañana hay que hacer esto, hay que hablar de este tema, sí, pero pues a lo mejor o no pone atención o pues está viendo otra cosa, no sé. Y cuando llega a la conferencia, entonces no tiene los elementos suficientes, porque es como una prueba. Una conferencia es como un examen Sí, oral. Sí. Y el presidente, pues no le gustan los exámenes. Bueno, reprobarlos no le gusta. ¿No? Vamos a estar ahí, sí. ¿No? Pero Entiendo. entonces ahí es donde está el riesgo grave. Y yo creo que eso se va a seguir presentando más seguido y va a dar declaraciones todavía más controversiales, porque además lo que acaba quedando como un resultado directo de esto es que se hable del presidente. Y entonces alguien llega y le dice, mira, presidente, hoy fuiste trending topic en X o fuiste de primera plana en el tal periódico, lo que sea. Creo que eso es, a fin de cuentas, lo que el presidente dice, entonces lo hicimos bien, mañana lo repetimos. Increíble. El otro día decíamos en un programa que cuál había sido el peor presidente de México, ¿no? Yo mencioné a Santana como el peor presidente de México, pero creo que este quedó peor. Pero bueno. Y todavía falta un año, ¿eh? Y poco serio, la verdad que muy poco serio, y creo que así se ve internacionalmente. Yo lo leo todo el tiempo, la parte internacional en que dicen, bueno, pues poco serio, ¿no? Y bueno, pues a ver cómo falta un año y a ver cómo nos va, que todos estemos bien, que es lo más importante, que no surja, como está sucediendo ahora en Ecuador, pues una revuelta,
¿no? Por el asesinato del candidato y que todos estemos bien. Y pues ya querían aprovechar para mandar un saludo. Te manda muchos saludos siempre Marilú. Marilú. Sí. Saludos Dice a Marilú. que eres su novio virtual. Oh, my God. Y el otro día me encontré al señor Rolando en Summers y nos saludó y me presentó a su familia muy cariñoso y quería pues regresarle saludos desde acá porque dice que nos ve todo el tiempo. ¿Ya ves? Entonces, bueno, pues Saludos eso. Gracias por todos sus comentarios, aprendemos mucho. Pónganle like, suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana. Sí, y cuéntenle a sus amigos que aquí se pone buena la plática, ¿no? Aquí revisamos las afirmaciones del presidente. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No olviden que nosotros vemos las conferencias por ustedes, no tienen que verlas. Aquí les hacemos el resumen. Muchas gracias. Nos vemos próxima semana. Familia Tipical, muy buen día. La carta que he escrito este jueves para Tipical TV se la dirigí nada más y nada menos al inepto de Marx Arriaga, el responsable de los libros de texto. Antes de empezar la carta, como cada jueves, les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar el video entre sus cuates, familia y amigos. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Marx Arriaga y entre paréntesis, no es tu culpa. Inepto detestable. En mi larga vida he conocido o he observado mandatarios de todos tipos, desde el carismático o el extraordinario o el populista o el inepto. Nunca me han sorprendido. Lo que nunca había visto en mi vida es un gobierno que fue gobernado por un candidato en lugar de un estadista. Haber vivido un gobierno en el que a nuestro candidato disque presidente le llevó 14 años en tener su licenciatura, y vivir un gobierno en que el inepto candidato presidente cambió todas las cosas que funcionaban por cosas que fueron una basura y hasta la fecha no sirven para nada. Jamás me había tocado ver un gobierno que dejó sin medicinas a los más necesitados. Un gobierno que ya rompió el récord del mundo mundial en desaparecidos, feminicidios, asesinatos y terrorismo del crimen organizado. Nunca me imaginé que alguien tuviera el cerebro tan infectado que quitó las escuelas de tiempo completo, dándoles en la madre a las señoras que trabajaban y que ahora no lo pueden hacer porque tienen que cuidar a sus hijos. Y lo más sobresaliente de esta basura de gobierno, contratar a personas que tienen 10% de capacidad y 90% de lealtad y de honestidad. Y es aquí donde estoy seguro que perteneces a este grupo tan elite y que por esto tú no tienes la culpa. Solo así se puede explicar de la basura de libros de texto que hiciste. Solo así logro entender al pinche asesor de Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, de ser parte de este circo. Por fin comprendí todo. Comprendí que alguien muy cercana al presidente fue la creadora de esta infame idiota. Comprendí que el presidente candidato le cedió la responsabilidad a esta persona. Y era lógico. Una persona que sacó su licenciatura en 14 años, ¿qué tanto sabe de educación? En fin, Marx, regresando a nuestra carta semanal. Esta persona que liderea el proyecto decide contratarte para que encabeces esta transición hacia el adoctrinamiento. Esta persona no tuvo ni un pelo de idiota. Ella se preguntó lo siguiente: ¿quién estudió filología y tiene 3% de conocimiento y 97% de lealtad?
¿Quién será la persona suficientemente idiota para destruir la educación? ¿Quién será la persona más ignorante que contrate a un asesor comunista en lugar de un asesor de Dinamarca? Y de repente, esta persona hace una palmada de triunfo y se dice, lo tengo, mi gran amigo Marx Arriaga. Esta persona sale corriendo para decirle a su jefe, Andrés, no te preocupes, ya está el equipo para los libros de texto. ¿Como los de Venezuela?, pregunta Andrés, y ella contesta con una sonrisa gigante, no, mejor que los de Venezuela. ¿A poco?, dice Andrés. Entonces, ¿como la de quién? Y ella, muy orgullosa, contesta, como la de Corea del Norte. Ambos se abrazan. Y como te dije al principio de esta carta, y como dice este gran dicho, no tiene la culpa el indio, sino el que o la lo hizo compadre. Estoy segura que esta historia, desgraciadamente, continuará. Amigos de Atypical, esta es la carta del jueves. Espero que la disfruten y que tengan un lindo fin de semana. Y nos estamos más tarde viendo en Atypical TV. Muchas gracias.